Metzorá. Habíamos hablado en la parachá de la semana pasada que es Saría, que así se llamaba la parachá de la semana pasada, Saría. En estas dos parachá prácticamente se está hablando acerca de los diferentes tipos de lepra. La de la semana pasada era un tipo de lepra y la de esta parachá, Metzorá, es la lepra ya personal. Pero primero, hermanos, vamos a orar, vamos a pedirle ahí en la casa de donde está la hermana Luz Marina, si están juntos todos, el hermano George, la hermana Luz Marina, la hermana Cecilia, alguno de ustedes que nos dé la oración, nos bendiga con su oración para iniciar esta parachá. Bien pueda ahí donde la hermana Luz Marina. No se señalen tanto. Usted y ya. Bendición, pastor. Oremos Amén. entonces. Soberano eterno Rey, bendito y alabado sea su santo y soberano nombre. Padre, gracias porque nos da este Shabbat de gozo, de alegría, de estudio de tu palabra. Te pedimos tu dirección y tu compañía, Padre, para que la palabra que tú envías a través de nuestro amado pastor Germán Loaiza sea de vida, para que nosotros cada día podamos seguir caminando en los senderos de tu verdad rumbo hacia esa tierra prometida. Guarda este grupo, Padre eterno, que en esta hora nos congregamos a través de este medio para estudiar tu palabra. Ayúdanos a hacerlo recto y justo delante de tu presencia y permítanos un día poder congregarnos en tu presencia con nuestros hermanos mayores en esa tierra que tú tienes preparada para nosotros. En Yeshua HaMashiach te damos gracias y esperamos estas bendiciones. Amén y amén. Amén, hermano George. Muchas gracias por bendecirnos a todos con su oración. Estamos en el capítulo 14 del libro de Paikra, el libro de Levíticos. La parachá que corresponde a este día se llama Metzorá. Metzorá, que dice así en el verso 1. El Eterno habló a Moshe para decir: esta es la ley del Metzorá, el día de su purificación. Primero será llevado al Cohen, o sea, al sacerdote. El Cohen saldrá a las afueras del campamento y el Cohen mirará, y aquí que la afección del Zaraat ha sanado del Metzorá. Bueno, primero, el leproso, porque dice el Metzorá, o sea, el leproso, será llevado al Cohen y el Cohen saldrá a las afueras. O sea, este examen no se realizaba dentro del área del santuario porque era santo el lugar, sagrado, pero había un lugar al lado del santuario destinado para estos fines de el tamé, de las impurezas o de las contaminaciones. Por eso dice, en las afueras del campamento, y el Cohen mirará, y aquí que la afección del Zaraat ha sanado del Metzorá. Bueno, el Cohen ordenará, y para el que se purifica se tomarán 2 pájaros vivos, completamente sanos, puros, y madera de cedro, lana carmesí e hisopo. Bueno, primero
Está hablando de dos pájaros. Aquí no dice ni palomas, ni tórtolas, sino pájaros. De esos pájaros que trinan, que hacen mucho ruido. Pero estos dos pájaros que se destinaban en esta parte para este tipo de sacrificio eran pájaros ruidosos, que hacían mucha bulla, mucha bulla. Luego, un trozo de madera de cedro, lana carmesí e hisopo, o hisopo. Muy bien. Ustedes saben que para uno escudriñar la escritura es bueno prestarle atención a los detalles, a los objetos mencionados, para poder tener una amplitud y un conocimiento acerca de qué se trata el asunto, del por qué llevar un pedazo de madera, una lana carmesí, un hisopo y dos pajarracos ahí bullosos, canzones. Muy bien. Ustedes saben que el Metzorá o el Zaraat era un tipo de lepra, o este tipo de lepra en específico, en el capítulo 14, está hablando de la lepra que viene por causa de la maledicencia y del chisme y de las murmuraciones. Entonces el Eterno, mire usted el Eterno, hermanos, como es de tenaz en su sapiencia para la purificación del leproso. No es que la madera de cedro tenga algo milagroso no. Ni la lana carmesí ni el hisopo tampoco es que tenga algo de milagroso o místico, de ninguna manera. Todo aquí lo que estamos mirando es una clase didáctica, o sea, una enseñanza práctica y sencilla, en este caso en lo que tiene que ver con la murmuración o con el chisme. Murmurar. ¿Por qué? Porque la persona en el área del templo donde se venden los animales tenía que ir a comprar los pajarracos. Y estos pájaros, para este fin del Metzorá, son de esos pájaros que hacían mucho ruido, mucha bulla. En todo momento están haciendo bulla y fuertemente, con mucha fuerza. Entonces, en el trayecto de que la persona va a encontrarse con el sacerdote, tiene que soportar la bulla de estos animales. Si va conversando con otra persona, la bulla de los animales no lo deja concentrarse, no lo deja oír bien, porque los animales están haciendo bulla, están haciendo ruido. ¿Ok? Ojo con eso, están haciendo ruido y están molestando al que lleva los animales ante el sacerdote. O sea, para que la persona sienta la molestia y el fastidio de la bulla de los dos pajarracos. Bueno. Luego, la madera de cedro, porque no era, ahí dice exclusivamente madera de cedro, no cualquier otra madera. Hay madera común, madera de pino, madera, en fin, hay muchos tipos de madera. Pero aquí en este caso menciona el nombre de la madera que se llama cedro. ¿Qué tiene que ver esta madera? No es tanto por lo que fuera fina o buena madera, sino porque el árbol de cedro es uno de los árboles más altos que crecen allá en Israel. Por eso siempre la Biblia habla de los cedros del Líbano. Los cedros del Líbano. Entonces, es uno de los árboles más altos. Que eso de ser el árbol más alto allá en Israel tiene que ver con el orgullo, la altivez. Entonces la persona por eso tenía que llevar el cedro, esa madera de cedro, esa rama o ese pedazo de cedro también consigo. Luego también el hisopo. El hisopo
aquí en Colombia tiene otro nombre, aquí se les llama estropajo, que es una planta que produce un estropajo o un hisopo, que eso antiguamente lo usaba la gente en el baño, para bañarse. Untaban el hisopo de jabón y se estregaban con el hisopo, porque eso era muy bueno para uno estregarse con el hisopo. Pero el asunto aquí no es el estregarse con el hisopo, sino que este producto o esta planta es una planta rastrera, o sea, que crece en el piso porque no tiene tallo, no tiene, sí, no es un árbol que tiene un tallo grande que crece hacia arriba, no. Era una rama muy frágil y por eso crecía en el piso, era una especie de enredadera que crece en el piso. Entonces, mire usted, aquí tenemos dos opuestos. El pedazo de madera de un cedro que crece lo más alto que hay, un árbol altísimo. Y el hisopo, que es una planta que se da en el piso. Se da en el piso. Entonces aquí el Eterno le está enviando un mensaje subliminal, llamémoslo así, claro y contundente a la persona. Primero, a través de los dos pájaros, ruidosos, bien ruidosos y molestos, de que el chisme, la murmuración y lo que la persona hace con su lengua mal hecho, eso fastidia, así como a él le fastidia el ruido molesto de los pájaros, así al Eterno le molesta el chisme y la murmuración, le molesta al Eterno. ¿Ok? Y luego le está diciendo a la persona, tienes que bajarte, no seas tan altivo como el cedro, como esa rama que llevas en la mano, ese pedazo de madera de cedro que llevas en la mano, no seas tan altivo que mira dónde lo llevas. ¿Y qué va a pasar con esa madera de cedro? Es quemada y se vuelve ceniza. Y también le está enseñando a través del hisopo de que hay que bajarse. Y también le está diciendo, el que se exalta será humillado. O sea que después de la exaltación que viene la humillación. Entonces, que es mejor y más saludable la sencillez, no la exaltación, sino la sencillez de corazón. O sea, esta forma que el Eterno creó, hermano, es una forma espectacular de enviarle un mensaje contundente a la persona. No solamente no hagas esto, sino también por qué no debes de hacerlo. Y cuáles son las consecuencias y cómo debes de aprender a no hacerlo. Por eso la persona en su recorrido para ir a encontrarse con el sacerdote tenía que gastar mucho dinero, tenía que comprar los dos pájaros, comprar la madera de cedro que se vendía allá en ese lugar también, porque todo se vendía ahí al lado del templo. Todos los animales para el sacrificio, las tórtolas, las palomas, los corderos, las vacas, los chivos, las ovejas, el hisopo, la lana carmesí, la madera de cedro, todo se conseguía ahí. Y eso costaba dinero. Había que comprar los dos animales, la pieza de madera de cedro, el hisopo, la lana carmesí, ¿ok? Entonces todo eso había que ir cargado con todo eso al sumo sacerdote, al sacerdote, al Cohen. Entonces dice, verso 4, el Cohen ordenará y para el que se purifica se tomarán dos pájaros vivos puros, madera de cedro, lana carmesí y el hisopo. Ahora, hay un midrash donde habla acerca de medida por medida. Es decir,
que lo mismo que el hombre pecó debe hallarse en su rectificación, o sea, el tikkun olam. El hecho de que la Torá exigiese este género de aves explica la razón por la que deben de ser puras. En efecto, puesto que las aves no son ofrecidas en el altar, sino degolladas fuera del campamento, lo lógico hubiera sido no hacer diferencia entre puras e impuras. A esto, uno de los sabios responde diciendo que entre las aves puras hay algunas que siempre están haciendo ruido, lo que no es el caso tratándose de aves impuras. ¿Ok? Ahora, el cedro es un árbol de gran altura y sirve para recordar al pecador que se comportó con soberbia y altanería. Y aquí se aplica lo que es medida por medida. ¿Ok? Ahora, cuando habla de tileet o tilaet, que es la lana carmesí, que también se le dice gusano o lana teñida. El hisopo es una planta de poca altura, puesto que ambos artículos constituyen una referencia a la humildad. ¿Para qué era necesario que la Torá exigiese ambos? Posiblemente la respuesta es que con respecto a otras cualidades negativas que la persona tenga también. La Torá, perdón, hermanos. Ya, mira que ahora lejaino. Bueno, la Torá no exige que haya que eliminarlas completamente, sino utilizarlas adecuadamente. Pero en lo tocante a la soberbia y a la arrogancia no basta con ello, sino que hay que erradicarlas completamente de la personalidad, como se halla en un libro que llama el Pirkei Avot 4.4, que dice: sé de un espíritu modesto en extremo, o sea, que seamos modestos extremadamente, o sea, no lo normal, sino un poco más de lo normal, la modestia. Bueno, entonces, ¿qué es la modestia? La modestia, hay varios textos allá en el Brit Hadashah. Vamos a mirarlos acerca de la modestia. El primer texto está en 1 Timoteo 2.9. Vamos a mirar este texto. 1 Timoteo 2.9, que dice: asimismo, que las mujeres se atavíen con ropa decorosa, con sensatez y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni ropa costosa, sino con buenas obras, lo cual conviene a mujeres que profesan la piedad. Bueno, la modestia, hermanos, tiene mucho que ver con el silencio, o sea, con mantener como una prudencia al hablar.
Ustedes saben, cuando usted escucha las citas rabínicas o de los sabios, no solamente dentro de la Torá, sino fuera de la Torá, siempre habla de que el sabio, mientras más aprende, más silencio hace. O sea, más calla. Porque es que el conocimiento y la sabiduría nos lleva a ser más prudentes, más sensatos y más calladitos. Y el necio en su ignorancia siempre trata de hablar mucho, pero no dice nada. ¿Ok? Entonces, el sabio, mientras más aprende, menos habla, más calla. Y el necio, mientras más aprende, más habla. Se vuelve un hablador. Pero no dice nada sabio, no dice nada concreto. Por eso es su necedad. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de la modestia, estamos hablando de aprender a estar callados, a ser silenciosos, a ser prudentes para hablar. A ser prudentes para hablar. Porque ustedes saben que la misma escritura dice que en la abundancia de las palabras está el pecado. O sea, en hablar demasiado está el pecado. No estamos hablando de hablar demasiado de la Torá. No hay nada mejor que hablar mucho de la Torá, porque es la Torá. Pero cuando estamos hablando de cosas normales, banales, cosas comunes, y hable, y hable, y hable, ahí es donde está el pecado. ¿Por qué? Porque empezamos a errar y empezamos a expresar nuestros propios pensamientos, nuestros propios conceptos, los cuales son propios, y nosotros debemos de aprender a hablar acerca de los conceptos o el concepto que el Eterno tiene de las cosas, porque eso es lo mejor. ¿Ok? Ahora, los sabios dicen, las afecciones de la lepra sobrevienen también por la soberbia. La soberbia. Ahora, cuando habla de la lana carmesí o el hisopo, dice, puesto que su pecado fue por maledicencia o soberbia, ¿cuál es su remedio? Que se rebaje a sí mismo de su arrogancia hasta llegar a ser tan bajo como un hisopo. Acuérdense, el hisopo crece en la tierra. Entonces dice, que se rebaje a sí mismo de su arrogancia, de su soberbia, hasta llegar a ser tan bajo como un gusano o como un hisopo. ¿Ok? Baruch Hashem. Bendito su nombre. Entonces, esta forma de cómo el Eterno dispuso el sacrificio o lo que el leproso tenía que hacer era a través de una forma de didáctica, de enseñanza, para que uno aprenda por sí mismo cómo conducirse y llevar en las manos los elementos que nos dan una enseñanza. Yo tengo aquí la madera, un pedazo de madera de cedro, y aquí tengo el hisopo, y tengo en la otra mano, en la otra mano aquí, tengo una jaulita con unos pajarracos que hacen bulla y bulla y bulla y no dejan concentrarse, no dejan hablar bien. Entonces, eso para la persona es un mensaje muy grande, un mensaje implícito. Cállate. No hables tanto. Bájale, bájale, bájale. ¿Ok? Bájale al volumen, bájale a la soberbia, bájale al cuento, al chisme, a las muchas palabras. Porque puedes pecar, en las muchas palabras está el pecado, dice la Escritura. Bendito sea el nombre del Eterno. Ahora, hay que aclarar una cosa, hermanos. Cuando un leproso fue donde Yeshua, el leproso, cuando le pidió el favor a Yeshua, él no le dijo, si quieres, puedes sanarme. Él no le dijo así. Porque este tipo de lepra no es una enfermedad, es una condición.
Ojo con esto. Es una condición, en aquella época, una condición de tamé, o sea, de impureza. De impureza. Entonces, por eso el leproso nunca le dijo al Señor, Señor, si quieres puedes sanarme. No. Jesús le dijo, él le dijo, si quieres puedes limpiarme. O sea, ¿qué quería decir eso? Si usted quiere, usted me puede declarar puro. Pero mire usted, Jesús tan tenaz, porque si nosotros entendemos este detalle, porque el leproso no le estaba pidiendo a Yeshua que lo sanara, sino que lo declarara puro. Pero Yeshua, respetando que allá estaba el templo y que allá estaban el Cohen, los Coanim, los sacerdotes, entonces por eso él le dijo que vaya y se presentara al sacerdote. Si Yeshua lo hubiera declarado puro, ahí hubiera tenido problemas con la gente, con los fariseos y los saduceos y los escribas. ¿Por qué? Porque le habían dicho, usted está usurpando el trabajo de los sacerdotes, porque ahí estaba el templo, y en el templo están los sacerdotes. Lo hubieran acusado de hacerse pasar por otra persona, de usurpar, o sea, lo hubieran acusado de usurpación. ¿Ok? Bendito sea el nombre del Eterno. Entonces, por eso es que Yeshua le dijo, ve y preséntate al sacerdote. ¿Para qué? Para que, ¿qué le estaba diciendo? Que lleve los 2 pájaros, lleve el pedazo de madera de cedro, el hisopo y la lana carmesí y vaya para allá. Para que el sacerdote lo declare puro, limpio. ¿Estamos, hermanos? Mire usted ese detalle, porque uno antes pensaba, no, lo sanó. Lo sanó. Y este tipo de lepra, aunque afectaba a la persona físicamente, que se pudiera llamar enfermedad, no era una enfermedad, era un estado de impureza que se manifestaba a través de la lepra, de las manchas, y especialmente las manchas y afección en la piel de la persona. Porque la persona sabía porque tenía esa lepra y por eso tenía que ir a presentarse delante del sacerdote para que lo purificara. Bueno, ustedes saben, hermanos, que alguna vez estuvimos hablando acerca de los objetos. Puede ser vidrio, hierro, madera, plástico, lo que sea. Nosotros vemos, por ejemplo, este lapicero, aparentemente lo vemos sólido, que no tiene huequitos. Pero si nosotros llevamos este lapicero a un microscopio bien potente, vamos a ver que a nivel microscópico eso está lleno de huecos, de agujeros. Igualmente la madera, igualmente las paredes, igualmente todo lo que nos rodea a nivel microscópico está lleno de cuevas, está lleno de agujeros dentro. Lo que nosotros vemos aparentemente sólido no es tan sólido como parece. Eso está lleno de huecos. ¿Por qué está lleno de huecos? ¿Y cuál es la función de los objetos sólidos que estén llenos de huecos? Porque todo tiene un propósito y todo tiene una función. El Eterno no hizo nada al azar. Hágase esto y como quede. No, el Eterno no hizo eso así. Toda la forma que usted ve afuera en la naturaleza, las formas de las hojas, de los animales, de las piedras, del agua, de todos los elementos físicos, todos los elementos químicos, todos los elementos literales, todo tiene esa forma con un propósito particular delante del Eterno. ¿Por qué? Ustedes saben que la Escritura dice en varias partes desde el Antiguo Pacto que el Eterno dice, pongo como testigos ante vosotros el cielo, los cielos y la tierra. Entonces,
¿Por qué los cielos y la tierra? Porque cuando usted sale fuera de su casa y pega un grito hacia arriba o dice unas palabras, ¡hola! Y ya, el que escuchó, escuchó. Pero ¿qué ocurre? Que arriba, hermanos, en el aire, el Eterno creó un sistema de grabación acústico, un sistema acústico de grabación donde quedan grabadas todas las palabras que una persona dice en el aire. Todo queda grabado allá. O sea, el aire es una grabadora gigantesca donde tiene grabado todos los sonidos. El sonido de las voces de las personas, los perros cuando hacen bulla, los motores de los carros cuando hacen bulla, los martillazos cuando se dan sobre la madera, sobre la piedra. Todo eso queda grabado ahí arriba. Pero también aquí en la tierra, los objetos, la madera, la mesa, los platos, el pocillo, sus cucharas, las paredes de la casa, los muebles de la casa, también tienen un intrincado sistema acústico que tiene la capacidad de grabar todo lo que nosotros hablamos o los ruidos. Graba también la música. O sea, no pensemos que eso de los cassettes, de las cintas, de la grabadora, eso lo inventó el hombre. Ya el Eterno había inventado desde el principio de la creación del mundo, el Eterno ya había inventado la grabadora o una forma de grabar los sonidos. En este caso, cuando él dice, pongo los cielos y la tierra como testigos delante de vosotros. O sea, cuando hay un compromiso, cuando hay un pacto entre dos personas o entre un pueblo o entre varias personas, eso queda grabado, no solamente en un documento hoy en día en la época moderna, sino que también eso queda grabado en el aire y queda grabado en los objetos. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando una persona esté delante del trono, donde está sentado el juez supremo, que es Yeshua HaMashiach, el juez, y los que vayan allí para ser juzgados, el Eterno allá no va a ser como hace la gente aquí, que evita las cosas, que miente, que hace una cosa y la otra. Que el Eterno le diga, acuérdese que usted dijo esto, esto y esto. Y la persona dice, no, pero ¿cuándo? Yo no dije nada, eso es mentira, ¿qué tal? Chismosa la gente. Entonces el Eterno, ¿qué va a hacer? Va a traer los objetos que habían allí cuando usted o la persona dijo lo que dijo y le va a presentar la grabación que hay ahí. Vea, aquí está grabado lo que usted dijo. Y ahí usted va a escuchar, la persona va a escuchar lo que dijo, así haya sido hace 20, 30, 40 años, pero eso está grabado. Eso está grabado y eso es ineludible. Y ahí es donde va a entrar en funciones los cielos y la tierra, que van a testificar en contra del pecador, en contra del juzgado, de la persona que es juzgada, trayendo las pruebas de sus palabras. De sus palabras. Por eso, hermanos, ese llamado que siempre hace la Escritura a todos nosotros acerca de la prudencia, de no hablar de demás, de no chismear de nadie, no hablar de nadie, ni hacer comentarios de nadie, y menos comentarios malos. Si son comentarios buenos, pues no hay problema, hágalos. Hable bien de una persona, hable bien Pero hacer malos comentarios de una persona, eso es fatal. ¿Por qué? Porque eso queda grabado. Y si ese mal comentario que tú hiciste hace daño y va en detrimento de esa persona, peor todavía, peor. Porque lo que hace daño a una persona y lo afecta, de eso daremos cuenta delante del Eterno. Entonces, lo más prudente y lo más sensato es callar. No importa lo que usted vea.
Y no importa lo que sea la otra persona, que la otra persona es mala, que es chismosa, lo que sea la otra persona, no se meta en ese rollo, no se meta en esos problemas de las cosas quietas. Como dice un dicho aquí en Colombia, lo que está quieto se deja quieto. El único que puede mover lo que está quieto es el Eterno. ¿Para qué nosotros meternos en problemas, hermanos? En tratar de hacer cosas que solamente le corresponden al cielo. Nos metemos en problemas. ¿Ok? Entonces mejor, de verdad, dejar quieto. Ciertas cosas hay que dejarlas quietas. Solamente el Rúa, el espíritu que hay en usted, es el que le dice a usted cuándo debes hablar, cuándo debes decir. Pero eso lo hace el espíritu. Si usted es una persona que tiene buena comunión con el Eterno a nivel espiritual, una buena relación, una buena comunión, usted se va acostumbrando a través de su caminar con el Eterno cuándo es bueno hablar y cuándo es bueno callar, porque el espíritu te lo dice. Pero si somos guiados por la carne, la envidia, la soberbia y todo aquello, queremos hablar y hablar de demás. Hablar de demás, que no es prudente. Baruch Hashem. ¿Ok? O sea, esta parashá Metzorah, hermano, es muy interesante en ese aspecto, porque nos trae a la mente, a la memoria, unos consejos muy prácticos, muy sabios acerca de la prudencia, acerca de escuchar más y hablar menos. Hay que escuchar más, por eso tenemos dos oídos. El Eterno nos pudo haber creado con un solo oído. Así como tenemos una sola boca y una sola cabeza, pues el Eterno pudo haber creado un solo oído para nosotros. Pero mire que Él en su sapiencia, Él nos dio dos oídos, nos dio dos ojos, dos oídos para que pongamos mucha atención. Y nos dio dos ojos para que miremos con mayor y mucha atención. Pero nos dio una sola boca para que habláramos menos. ¿Qué tal el ser humano con dos bocas? Nosotros porque nos acostumbramos a que el rostro humano tiene una sola boca, pero él pudo haber creado dos bocas y estaríamos acostumbrados a tener dos bocas. De pronto una boca aquí y la otra acá. Pero él nos dio una sola. ¿Para qué? Para que habláramos lo necesario. ¿Ok? Para que habláramos lo necesario. Bendito sea su nombre. Verso 5, estaba en el capítulo 14. El Cohen ordenará y se degollará uno de los pájaros en un recipiente de barro sobre agua de manantial, o sea, agua que corre. En cuanto al pájaro vivo, lo tomará, así como la de madera de cedro, la lana carmesí y el hisopo, y los mojará junto con el pájaro vivo en la sangre del pájaro degollado sobre el agua de manantial. Y deberá rociar 7 veces sobre el que se purifica del Zaraat. Lo purificará y enviará el pájaro libre, el que está vivo, sobre el campo abierto. O sea, esto nos lleva a Azazel. ¿Se acuerdan de Azazel? El animal que es soltado en el campo. Lo sueltan. Uno muere y otro es soltado. En este caso es el mismo acto. Un pájaro es sacrificado y el otro es soltado, pero después de haber sido rociado con la sangre del otro y el agua limpia. ¿Qué quiere decir esto de soltar el pájaro después de haberlo untado con el agua que está untada con la sangre del que fue degollado, del que fue muerto, sacrificado? Lo suelta. Entonces, eso es como un significado. Primero,
está apuntando al Mesías. Segundo, llevará la culpa del otro. Porque un pajarraco, un pájaro muere en sustitución del pecador que debía morir por chismoso y por soberbio y por chicanero, como dicen aquí. Por eso Pablo, hablando acerca del sacrificio del Mesías en el madero, él habla y dice de que salgamos fuera del campamento y llevemos allá afuera el vituperio del Mesías que caerá sobre nosotros. O sea, los insultos, los malos comentarios, las malas palabras que le dijeron al Mesías en aquella época y todo lo que le hicieron a él, nosotros también lo debemos de llevar, pero también fuera del campamento. O sea, lo de Azazel y lo de este pájaro que era soltado son muy similares y tienen que ver con el Mesías y tienen que ver con nosotros. Por eso nosotros llevamos el oprobio y tenemos que estar dispuestos a llevarlo. Si cuando usted entra en la comunidad, en la congregación de los santos, su familia, sus vecinos, sus amigos y todos aquellos que usted conoce comienzan a hablar mal de usted, que vea, que se patració, que se volteó, que eso es la Torá, que yo no sé qué, eso es normal y eso tiene que pasar. La gente no va a venir a donde usted a traerle flores y a felicitarlo. Uy, estás en la Torá, felicidades. Siempre son comentarios malos, indirectos, indirectas, etcétera, etcétera, en contra suya. Porque Jesús nos dijo muy claro, si esto hicieron con la rama, o si esto hicieron con el árbol, ¿qué no harán con las ramas? Con el tronco, ¿qué no harán con las ramas? Y las ramas somos nosotros, porque acuérdese que el Eterno siempre ha comparado a Israel, a todo el pueblo de la fe, con un árbol, con un olivo. Entonces, Yeshua representa la raíz y el tronco. Pero de ese tronco se desprenden muchas ramas. Y esas ramas son los creyentes. Son los creyentes. Por eso allá en el libro de Romanos, capítulo 11, donde habla de algunas ramas que fueron desgajadas, fueron cortadas por desobediencia, por rebeldía. Pero algunas de esas ramas, aunque fueron cortadas, su descendencia o sus descendientes hicieron techubá, hicieron retorno en todas esas ramas que fueron desgajadas, esos creyentes que cayeron en el camino por pura desobediencia, sus descendientes tienen la opción de regresar, de retornar y hacer techubá y ser injertados de nuevo en el olivo natural. Que eso está ahí en Romanos 11, donde habla acerca de ese tema. ¿Ok? Que es muy importante, hermanos, entender esta parte del olivo. Bueno, a nivel de comentario o a nivel de paréntesis, porque de esto pues que casi no he oído nada, pero si usted se pone a mirar, hermanos, alguna vez alguien va a demostrar de que la estaca o el madero donde Yeshua fue colgado y donde murió Yeshua, esa estaca debía de ser de cedro. ¿Ok? De cedro. De pronto, más adelante, se va a sacar eso porque guardar un pedazo de madera desde esa época pues, es complicado. Es complicado, pero en cualquier momento alguien va a descubrir una astilla, un pedazo de esa madera y que pueda comprobar científicamente
que ahí fue donde colgaron al Mesías, y se van a dar cuenta de que eso tiene que ser de cedro, ¿ok? Madera de cedro. Bueno, Romanos 11 dice, en el verso 16 en adelante, dice, si la primera porción es santa, también lo es la masa. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Ok. Primero, está hablando de la primera porción. ¿Qué significa la primera porción? Los padres. O sea, Abraham, Isaac, Jacob y las 12 tribus de Israel, los 12 hijos de Jacob. Esa es lo que llaman la primera porción. Y luego dice, también la masa. También la masa es santa. ¿Qué es la masa? La masa es los descendientes de las 12 tribus de Israel, o sea, el pueblo hebreo en conjunto. Eso es lo que llama la masa aquí. Y luego dice, la raíz es santa, también lo son las ramas. Porque aquí está haciendo el apóstol Pablo una alusión, una comparación simbólica acerca del olivo. Está comparando a Israel con un olivo. Entonces él dice, en el verso 17, pero si algunas de las ramas fueron cortadas, desgajadas. Y dice, y tú, siendo olivo silvestre. ¿Qué quiere decir eso? Un descendiente de esas ramas que fueron desgajadas y te convertiste en un olivo silvestre. ¿Qué quiere decir olivo silvestre? Que es una planta parecida al olivo porque es olivo, pero no da fruto. No da fruto. No produce las bolitas esas de donde se saca el aceite. ¿Ok? Entonces dice, pero tú siendo olivo silvestre fuiste injertado entre las ramas naturales y llegaste a ser copartícipe de la raíz de la rica savia del olivo que representa al Mesías, porque el Mesías representa la raíz, el tronco y las ramas. ¿Ok? Y las ramas. Entonces dice, no te jactes contra las ramas. ¿Cuáles ramas? Las que fueron soltadas, quitadas. Entonces dice, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, o sea, te burlas, sabe que usted no sustenta la raíz, sino que la raíz te sustenta a ti. O sea, no es usted el que sustenta al Mesías, es el Mesías el que te sostiene a ti. ¿Ok? Dirás entonces, pero es que esas ramas fueron quitadas para que yo fuera puesto ahí en el lugar de ellas. Está bien. Está bien. No hay problema con eso. Pero ellos fueron desgajadas por incrédulos, por rebeldes, porque se levantaron contra el Eterno. Pero tú, por fe, estás firme, no seas arrogante. Cedro, ojo, el cedro, no seas arrogante, sino que ten temor. Ten temor al cielo. ¿Temor sobre qué? Temor en el sentido de que uno se pone a pensar, bueno, si el Eterno sacó a toda esa gente de Egipto, más de 1 millón de personas, y la mayoría de ellas murieron en el desierto por rebeldes, por contumaces, por cabeza dura, etcétera, 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 por murmuradores, en fin. Fueron cayendo en el desierto en sus propios pecados. Entonces uno dice, el Eterno lo sacó y de todas maneras antes se murió allá en el desierto, entonces ¿para qué? Lo mejor lo hubiera dejado allá. No. ¿Por qué? Porque esos
que él sacó engendraron hijos que no iban a ser tan desobedientes como sus padres. Por eso ese dicho que los hijos tendrán la dentera de los padres, o sea, porque antiguamente se decía que los hijos llevarían encima el fruto de la rebeldía de sus padres, o sea, el pecado de sus padres los llevarían los hijos. Entonces menciona lo de la dentera, una enfermedad que da en el cuerpo. Pero el Eterno cortó eso. Ya cada uno es responsable por sus actos. Si a usted le gusta el guaro, si a usted le gusta el alcohol, si a usted le gusta el cigarrillo, no le eche la culpa a su papá alcohólico. Si usted es sinvergüenza, lo que sea, no le eche la culpa a su papá sinvergüenza o a su mamá sinvergüenza. No, cada uno hoy en día responde por sus actos. Porque ya todo es individual. Por eso somos seres inteligentes. Tenemos la inteligencia para discernir entre lo bueno y lo malo. Por eso usted ha visto muchachos o niñas o muchachas que son buenos muchachos, muy responsables, pero sus papás no son nada de eso. Son unos irresponsables, degenerados, y resultan hijos que son buenos hijos. ¿Por qué? Porque el muchacho decidió por sí mismo, la persona decidió por sí misma, dijo, no, yo no voy a ser como mi papá, yo no voy a ser como mi mamá, yo voy a cortar eso y voy a ser diferente. Voy a ser diferente a mi papá, a mi mamá, a mis tíos, a mi abuelo, que fueron tomadores, que fueron esto, que fueron aquí, que fueron allá. Yo voy a cortar. ¿Ok? Bendito sea el nombre del Eterno. Entonces, por eso cada uno será responsable de sus propios actos. Bendito sea el nombre del Eterno. Entonces, ¿qué pasa? En el verso 20 que dice, por incredulidad fueron desgajadas estas ramas y tú por fe estás firme, no seas arrogante, sino que teme. Pero si Elohim no eximió a las ramas naturales, tampoco a ti te va a eximir. Mira pues la bondad y la severidad del Eterno. Severidad para con los que cayeron, pero bondad para contigo. Si permaneces en la bondad, de otra manera tú también serías cortado. Aún ellos, si no continúan en incredulidad, serán injertados de nuevo, porque poderoso es Elohim para injertarlos de nuevo. O sea, un arrepentimiento, un techubá, o sea, un retorno. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el olivo cultivado, cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo. Eso es tenaz. Pura misericordia del Eterno. Amén. Baruch Hashem. Ok. Entonces, hermanos, lo que tenemos acá es un pueblo que fue redimido. Un pueblo que a través de la Torá recibió formación y preparación para encontrarse con el Mesías. La mayoría de ellos perdieron, no fueron capaces, no tuvieron fe, se rebelaron. Solo siempre históricamente ha quedado un remanente, unos poquitos. Por eso ese movimiento allá afuera de las mega iglesias, de los grupos grandísimos, eso no es de Torá. El Eterno siempre ha sido de remanentes, o sea, los que aguantaron, los que resistieron. Por eso hay un texto que dice, mas el que perseverare hasta el fin, este entrará al reino, será salvo.
Pero mire que menciona la palabra perseverar, o sea, insistir contra viento y marea, contra toda oposición, contra toda prueba, contra toda enfermedad, perseverar y perseverar hasta llegar. Pero hay que perseverar. ¿Ok? Bueno. Verso 8. El que se purifica deberá sumergir sus vestimentas, rasurar todo su cabello y lavarse en agua y se volverá puro. Después podrá entrar al campamento, pero deberá permanecer fuera de la tienda durante 7 días. Al 7º día rasurará todo su cabello, su cabeza, su barba, sus cejas, rasurará todo su cabello y sumergirá sus vestimentas y lavará su carne en agua y se volverá puro. Ahora, ¿qué quiere decir esta parte? Que la persona, cuando ya fue declarada pura por el sacerdote, tiene que ir donde un especialista, o él mismo, si lo puede hacer, raparse la cabeza completamente. La primera parte es, dice, rasurar solamente el cabello y hacer tevilá. ¿Ok? Hacer tevilá. Aunque aquí dice lavarse, en la traducción dice lavarse, pero la palabra lavarse está hablando de tevilá. Por eso dice, esta palabra significa lavar, y así es como hay que entenderlo dentro de otros contextos. Sin embargo, siempre que la Torá diga que una persona debe lavarse para quitarse la impureza, se refiere a sumergir todo su cuerpo en una mikve. Por esta razón, aunque se traduce por lavarse, hay que entenderlo como inmersión total en el agua. Luego dice que deberá esperar 7 días. A los 7 días se rasurará de nuevo la cabeza, su cabello, y ahí aumenta la barba, las cejas también tienen que rasurarse, y todo el resto del cuerpo. Si la persona tiene vello, si es un varón y tiene vello aquí en el pecho, tiene que quitarse el vello que hay en las axilas, quitárselos, el vello púbico, quitárselo, el vello en los pies y en los dedos de los pies y de las manos, quitárselo. O sea, tiene que quitarse todo lo que sea pelos, que no quede ni un pelo en el cuerpo. Eso es lo que está diciendo aquí, verso 9. Al 7º día rasurará todo su cabello, su cabeza, su barba, las cejas, rasurará todo su cuerpo y sumergirá sus vestimentas y lavará su carne en agua y se volverá puro. En el 8º día deberá tomar 2 corderos sin defecto y una cordera de 1 año sin defectos. Eso del chisme, hermanos, eso era costosito. Imaginen, primero los 2 pajarracos, la madera de cedro, la lana carmesí y el hisopo. Después de los 8 días, tiene que conseguirse 2 corderos y una cordera, o sea, una hembra. 2 machos y una hembra, sin defecto. 3 décimos de efa de sémola mezclados con aceite y un log de aceite. Y conseguir eso vale plata, vale dinero. O sea, mire usted lo costosito que salía el chisme, la murmuración y la altivez en esa época. Primero, que era una enfermedad dentro del cuerpo, quedaba en el cuerpo, en la piel. Y luego, todo el proceso que tenía que hacer la persona para poder ser declarado puro y poder participar del Shabbat, de las fiestas y de todo lo normal dentro del pueblo hebreo.
Hoy en día no hay necesidad de todas estas cosas. No hay necesidad de hacer todo esto. Pero si una persona se mete a chismear y se le eleva el orgullo y la altivez, la soberbia, la pérdida que tiene hoy en día es la pérdida de la bendición del Eterno. Pierde la bendición. Pero también, hermanos, esto produce hoy en día cierto tipo de enfermedades dentro de la persona. O sea, la maledicencia, las palabras altivas, las palabras de orgullo, de altivez y de soberbia, tiene un efecto en la parte física y en la parte mental de la persona. ¿Ok? La parte mental de la persona. Hoy en día, nosotros los creyentes, los que estamos en Torah, deberíamos de ser las personas más sanas que hay en el mundo. La gente más sana, hermano, porque es que la Torah es sanidad, es salud. Eso es la Torah, salud. Entonces, si la Torah es salud, ¿por qué nos enfermamos tanto? ¿Por qué nos duele aquí, nos duele allá, que me dio esto, que me dio aquello? ¿Por qué? Porque estamos haciendo cosas malas. Porque estamos murmurando, porque estamos hablando mal de nuestros hermanos, porque estamos metiéndonos en pecados ajenos, porque estamos participando de conversaciones ilícitas. Por eso es que yo ahora, al principio, estaba hablando un poco, poniendo un poco de énfasis en ver, silencio, prudencia, modestia. Y ojalá modestia exagerada. ¿Y vos qué decís? ¿Y vos qué decís? No. Silencio. Yo no voy a meter en esos rollos. Yo no quiero decir nada. Es mejor eso. ¿Ok? Porque es que el chisme en un grupo de personas, y contame, y sí, eso llama tanto la atención, hermanos. Eso atrae tanto. El quejarnos. En que todo el mundo sepa el chisme. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué tratar de dejar en la calle a otra persona? ¿Para qué desnudar a otra persona en sus problemas delante de los demás? No hay, hermanos, como mantener esa imagen, esa buena imagen que usted tenga o usted tiene de los hermanos. Eso es hermoso, eso es único. Que usted conserve esa buena imagen. Pero esa buena imagen, hermanos, hay que mantenerla cuando usted rechaza que alguien venga a decirle algo mal de su hermano, de su rabino, de su moré, de su papá, de su esposo, de su hija, de sus hijos. O sea, que siempre estemos a la defensiva. ¿En qué sentido a la defensiva? De que usted esté dispuesto a rechazar cualquier comentario maluco de otra persona, de otro hermano. Así sea el vecino, de su hermano, de un familiar, rechace eso. ¿Por qué? Porque eso, el afectado es usted. Los que perdemos somos nosotros. ¿Ok? Nosotros somos los que perdemos. Y por eso nos volvemos como tan odiosos. Porque hay personas que lo hacen con malas intenciones. Que no es verdad lo que están diciendo. Simplemente que le tienen envidia a esa persona o quiere que usted se aleje de esa persona porque esa persona lo quiere para usted. O sea, son celos. Son celos. Entonces,
Cuando usted dice algo de esa persona o usted escucha y usted le presta atención, usted se va a alejar de esa persona. Vas a perder una buena amistad, un buen compañerismo y vas a perder una buena imagen. Todo porque el otro, por envidia, se metió con usted a decirle lo que no debía decirle. Así sea verdad. Porque, hermanos, mire usted, yo a usted le he dicho que allá en Israel, en las emisoras, no en todas, pero sí en muchas emisoras, cuando se acaba un programa, siempre el locutor termina diciendo: señores, compañeros o amigos, acuérdese que nosotros, cada judío es responsable de su hermano. O cada judío es responsable por su hermano. O sea, que debemos de cuidarnos unos a otros. Pero si entre unos a otros nos tiramos, flechazos, disparos, una cosa y la otra, ¿qué esperanzas hay? De que haya un pueblo fuerte, de que haya un pueblo unido. No hay esperanzas de eso. Pero si nosotros nos cuidamos mutuamente, unos con otros, así como usted protege a sus hijos de los malos comentarios, hagamos extensivo eso también a nuestros hermanos en la fe. No nos dejemos contaminar por nadie. Rechace eso. Y si lo logró escuchar o lo escuchaste, rechace eso de su corazón. No permita que eso se afiance en su corazón. Porque no olvide que detrás de eso hay un enemigo común de todos, que se llama Hasatán, que el Eterno los reprenda. Porque él siempre aplica una ley: divide y vencerás. Divide a estos, divide a aquellos. Hay comunidades religiosas, sociales, culturales, políticas y económicas que han sido destruidas, no porque los atacaron desde afuera, sino desde adentro. Los dividieron entre sí. A todos los volvió enemigos entre ellos. Y la misma escritura dice: una casa dividida en sí misma no permanece. No permanece. ¿Ok? Por eso usted rechace lo que alguien quiere decirle a usted de su esposo, de su esposa, de su amigo, de su hermano, de su amigo en la fe, de su hermano en la fe. Lo que quieran decir de su moré, de su pastor, de su rabino. Rechace eso, hermanos, que a veces detrás de eso se esconden motivos muy oscuros. Quieren dividirte, quieren alejarte, quieren fragmentarnos a todos. Pero si nosotros utilizamos la sabiduría que nos da el Eterno, rechazamos esas cosas y vamos a estar unidos, vamos a estar bien. Y el enemigo, cuando venga a tratar de hacernos daño, se va a encontrar con un pueblo sólido, unido, que nos protegemos y nos cuidamos unos con otros. ¿Ok? Nos cuidamos unos con otros. Bendito sea el nombre del Eterno. Muy bien. Verso 11 dice: el Cohen que realiza la purificación pondrá al hombre que se purifica junto con ellos delante del Eterno a la entrada de la tienda de la cita. Y el Cohen tomará un cordero y lo traerá para ofrenda de culpa junto con el log de aceite y los mecerá en vaivén delante del Eterno. Bueno, aquí hay un texto donde no dice mucho, pero está diciendo demasiado. Al final de este texto 11 dice: delante del Eterno a la entrada de la tienda de la cita. Está mencionando un lugar específico. Este lugar se le llama la puerta de Nicanor. Porque usted sabe que el templo tenía
entradas principales y cada entrada tenía un nombre. Está la puerta del oriente, que es la principal. Está la puerta de oro. Está la puerta, el pórtico de la Hermosa, que está ahí en Hechos de los Apóstoles. El pórtico de la Hermosa. Está el pórtico de Salomón y está esta que se llama la puerta de Nicanor. ¿Quién es Nicanor y qué significa eso? Es el nombre que se le dio a una de las entradas del segundo templo en Jerusalén. Esta puerta está situada entre Ezrat Nachim, o sea, la parte de las mujeres o la sección de las mujeres, y el atrio, entre esos dos lugares. Aquí estaba la puerta de las mujeres y aquí estaba la entrada a uno de los atrios, o sea, reservada para los hombres, porque en esa época no eran mixtas las cosas. Las mujeres aparte y los hombres aparte. Y en el medio de esas dos secciones estaba la puerta de Nicanor. Nicanor era un noble en la ciudad de Jerusalén en la época del segundo templo. Cuando se estaba reconstruyendo el templo por Herodes, él viajó a Egipto. O sea, Alejandría. Y como él era un hombre adinerado, él mandó construir 2 puertas gigantescas. Él se llevó las medidas del marco de esa puerta y se fue para Alejandría y allí mandó a construir, a hacer de cuenta de él 2 alas o 2 puertas de bronce grandes. Eran unas puertas como de 1, 2, 3, como de 5, 6 metros de alto, tanto de grueso y tanto de ancho. Ya de regreso, cuando ya estaban listas las puertas, él las mandó en un barco o se fue en un barco con las puertas para Israel, para colocarlas ahí en el templo. Entonces, en el camino, o sea, en el Mediterráneo, porque esto ocurrió en el Mediterráneo, hubo una tormenta muy brava y el barco estaba a punto de hundirse porque era un barco de pasajeros y de carga, entonces iba muy pesado. Entonces los marineros, el capitán dijo, no, si aligeramos carga, de pronto no nos hundimos, pero si no aligeramos la carga, aquí nos vamos a ahogar todos. Entonces, dentro de las cosas que echaron al mar, echaron una de las puertas, porque era una puerta grande y pesada. Y cuando iban a echar la otra puerta al agua, Nicanor se pegó de la puerta esa y dijo, pues si me van a tirar esta puerta, me tienen que tirar a mí también, porque yo no voy a dejar que tiren esto al mar. Entonces ellos se quedaron quietos y no tocaron esa puerta, no la arrojaron nada, y el tiempo cesó milagrosamente la tormenta, pero ya la otra puerta la habían arrojado al mar y otras cosas más. Cuando llegaron a la orilla a tierra, ocurrió un milagro de que el Eterno, la puerta que habían arrojado al mar, el Eterno la hizo que flotara y llegara al lugar donde estaba el barco y rescataron esa puerta y la acabaron de llevar ya a Jerusalén para que fuera instalada en esa entrada, como dice la entrada de la tienda de la cita. ¿Ok? Entonces, de ahí, en honor a este hombre que mandó construir las puertas y la defendió para que no las tiraran al mar, entonces aquella puerta se le llamaba la puerta de Nicanor, que esa puerta o esa entrada es llamada popularmente la entrada de la tienda de la cita. ¿Ok? Entonces dice, en aquel lugar el Cohen tomará un cordero y lo traerá para ofrenda de culpa junto con el log de aceite y lo mecerá en vaivén delante del Eterno. Degollará el cordero en el sitio donde se degüella la ofrenda de pecado y la ofrenda de ascensión en el lugar sagrado
pues así como la ofrenda de pecado, la ofrenda de culpa es para el Cohen sumamente sagrada. ¿Ok? Muy bien. Vamos a avanzar un poco. Vamos a pasar al verso 33, capítulo 14. Dice, el Eterno habló a Moche y a Aarón y les dijo, cuando lleguen a la tierra de Canaán, que yo les doy por posesión, y yo ponga afección de Zaraat sobre una casa en la tierra de su posesión, el dueño de la casa vendrá y anunciará al Cohen diciendo, oye, hay algo como de Zaraat o de lepra que se me ha aparecido en la casa. O sea, manchas en las paredes que se confunden con las manchas que produce la humedad, pero son manchas de lepra. Entonces dice, verso 36, el Cohen dará la orden y desalojarán la casa antes de que llegue el Cohen para ver la afección, para que no se vuelva impuro todo lo que está en la casa. Y después el Cohen entrará a ver la casa, observará la afección. Y he aquí que la afección está en las paredes de la casa, manchas, sumidas, verduzcas o rojizas. Ojo con este tono. Sumidas, verduzcas o rojizas, y su aspecto es más hundido que la pared. ¿Ok? Más hundidas que la pared. El Cohen saldrá de la casa a la entrada de la casa y cerrará la casa durante un periodo de 7 días. El Cohen regresará al 7º día y observará, y aquí que la afección se ha extendido en las paredes de la casa, o sea, las manchas se extendieron cuando la dejaron vacía 7 días. Entonces el Cohen ordenará y quitarán las piedras en las cuales esté la afección y las arrojarán fuera de la ciudad a un lugar impuro. En cuanto a la casa, la raspará por dentro alrededor y la argamasa que hayan raspado en los bordes la deberán verter fuera de la ciudad en un lugar impuro también. Luego tomarán otras piedras y las traerán en lugar de las piedras que sacaron y deberá tomar otra argamasa y revocar la casa. O sea, lo que llamamos hoy en día hacer el remiendo. Se quitaba la parte afectada, se echaba en un recipiente y se tiraba no en cualquier parte, sino en un lugar impuro para estos fines. Luego se traía arena y cemento, lo que hoy en día diríamos arena y cemento nuevo, y repellarían esa parte donde se sacó lo malo, ¿ok? Y se deja por un tiempo a que se seque y todo eso. Si la lepra vuelve otra vez, a pesar de que se cambió y se repelló y se hizo todo nuevo y vuelve otra vez las manchas, entonces toda la casa tendrá que ser raspada y luego revocada, y a los 7 días volverá otra vez a mirar a ver si la afección se extendió de nuevo, y si vuelve otra vez y regresan las manchas, la casa tiene que ser demolida, todo, y sacar fuera de la ciudad a un lugar impuro la demolición, o sea, los escombros. Ahora, ¿qué tipo de lepra es esta? Porque esto es una lepra, que no es por humedad, que mucho invierno o humedad del climático, no, es lepra. Este tipo de lepra, hermanos, afecta a la casa
y es por causa más que todo de la maledicencia y el chisme. O sea, cuando una pareja, un matrimonio o los habitantes de la casa se juntan y empiezan a hablar mal de la gente, a hacer chismes, a hacer cuentos de los demás, hablando de sus errores, de sus defectos y de una cosa y la otra, eso afecta las paredes de la casa y trae humedad, manchas, que es lepra por igualmente la maledicencia. Por la maledicencia. ¿Ok? Mire usted el daño que hace el cuento, el chisme y hablar mal de los demás. Eso hace mucho daño. La persona que vive en esa casa o que es dueña de esa casa pierde su casa. Porque la casa tiene que ser demolida completamente y volver a ser otra. ¿Ok? Bendito sea el nombre del Eterno. Entonces, por esta causa, hermanos, hay que tener mucho cuidado. Claro, hoy en día todo ha cambiado. Todo ha cambiado, pero si hay una afección dentro de la casa. Por eso se recomienda a las personas, a los hermanos, que cuando compre una casa usada, no una nueva, bueno, la nueva también, pero cuando es una casa usada, se recomienda lavar toda la casa. Ojo con esto. Cuando usted llegue a una casa ya usada, un apartamento o una casa, vaya primero, antes de ocuparla, usted tiene que pegar una lavada a toda la casa, las paredes, los pisos, la cocina, el baño, todo, y luego pintar, poner pintura nueva. ¿Ok? Y luego cuando ya está pintada la casa, con pintura nueva y lavado todos los baños, la cocina, el patio, lo que sea, entonces ya usted hace una oración comunal, o sea, invita a algunos hermanos o al moreo, al pastor o al rabino para que hagan una oración de posesión de la casa, o sea, como se dice, personalizar la casa para usted como creyente. Y en esa oración, lógicamente, pues se saca todas las cosas malas y se neutraliza todas las malas habladurías que había en esa casa, las maledicencias, las palabras vulgares y todo lo malo que se hizo y se dijo allí en esa casa queda neutralizado completamente porque usted la está personalizando y la está ofreciendo al Eterno. ¿Ok? Esa es una forma de cacherizar su casa. Eso es cacherizar su casa, declararla kosher, declararla sagrada para la honra y la gloria del Eterno. ¿Ok? Muy importante este detalle. Porque cuando es una casa nueva, que se está haciendo nueva para usted, ya solamente pues se pinta normalmente y luego no hay necesidad de cacherizarla por cuanto ya está cacherizada porque es nueva. Solamente se hace la oración de protección y de posesión de esa casa. Protección y posesión de esa casa que usted está ofreciendo, esa casa al Eterno. Amén. Bendito sea el nombre del Eterno. Si alguien quiere aportar algo referente a estas cosas que hemos hablado ahora acerca del Zaraat, o sea, de las lepras, bien puede hacerlo, o alguna pregunta, bien puede hacerlo, hermanos. Bendito sea el nombre del Eterno. Bueno, hay unas citas que puso el hermano Freddy, vamos a mirarla. Pastor, disculpe. More, y por ejemplo, cuando tú rentas tu casa y ya la desocupan, también hay que cacherizarla, porque entró otra familia, otras personas. Sí, hay que hacerlo.
Hay que hacerlo. Pastor, disculpe. Una casa nueva, una vivienda nueva, digo yo, pues también debería hacerse porque se quiere que la presencia del Eterno esté ahí y que Él sea el único que entre en bendición con la familia. ¿O estoy equivocado? Acuérdese lo que acabo de decir. Una cosa es cacherizar y otra cosa es ofrecer la casa o personalizar la casa a nivel de la Torá. Cuando se compra una casa nueva que no ha habitado nadie, usted es el primer habitante de esa casa, se hace es la oración de ofrecerla al Eterno y santificarla, o sea, santificar la casa, ofrecerla al Eterno. Eso sí se hace en todo. Pero no hay necesidad de cacherizarla porque la casa está nueva y a través de la oración que se va a hacer, de presentarla al Eterno y ofrecerla al Eterno, ya implícitamente se está cacherizando también. Pero se tiene que cacherizar es cuando la casa es usada, que ya vivió otra persona dentro de esa casa, que ya la tocó, hizo muchas cosas dentro de ella, ahí sí hay que hacer la cacherización. Pero cuando es primer vez, casa nueva, solamente se hace la oración de presentación y de ofrecimiento al Eterno. ¿Estamos claros en esto? Porque una cosa es cacherizar y otra cosa es ofrecerla al Eterno a través de la oración y la presentación dentro de la oración. Pero cuando es usada, sí hay que cacherizarla. ¿Alguien más, hermanos? Bueno, hay un texto en Proverbios 10, verso 19, que dice: en las muchas palabras no falta el pecado, pero el que refrena sus labios es prudente. La lengua del justo es plata pura, pero el corazón del malvado no vale nada. Los labios del justo nutren a muchos, pero los necios mueren por falta de entendimiento. Mire usted qué palabras tan sabias. ¿Ok? La lengua del justo es plata pura, pero el corazón del malvado nada vale. Los labios del justo nutren, o sea, llenan de sabiduría y de conocimiento y alimentan el alma. Luego, en Deuteronomio 30, verso 19 también, dice: hoy mismo hago testificar contra vosotros a los cielos y a la tierra de que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Yahweh, tu Elohim, obedeciendo su voz, siéndole fiel, porque Él es tu vida y prolongación de tus días, para habitar en la tierra que Yahweh juró dar a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Amén. Palabras del Eterno. Bendito su nombre. Muy bien. Aquí en el capítulo 15 ya cambia un poco de tema la parashá y comienza a hablar acerca de la emisión. De la emisión. O sea, cuando la Torá habla de emisión en un varón, está hablando cuando derrama semen. ¿Ok? Sobre esto, hermanos, pues
hay algunas cosas que hoy en día ya no están vigentes porque estamos en la vida y en la purificación a través de la sangre del Mesías, que tiene que ver más que todo con el pecado, con las acciones. ¿Ok? Con las acciones. Pero no está de más hacer algún comentario o un midrash acerca de esto, el por qué. Era así en la antigüedad. Ustedes recuerdan que cuando el Eterno se iba a manifestar al pueblo hebreo en el desierto, él le mandaba decir con Moche, y les decía, le mandaba decir, Moche, dile al pueblo que se purifique o que se laven, que de aquí a 3 días voy a hacer algo, un milagro, un acercamiento al pueblo, más que todo un milagro. Entonces, ¿en qué consistía el purificarse? 3 días antes de ese acercamiento del Eterno o de esa manifestación del Eterno en medio del pueblo, que tenían que hacer tevilá, y también se les decía que se abstuvieran de tener relaciones sexuales entre las personas casadas, se abstuvieran de tener relaciones sexuales 3 días antes de la manifestación del Eterno o del portento que él iba a hacer, que eso se llama un acercamiento o se llama una salida, como dice allá en Miqueas, y sus salidas son desde la eternidad y hasta la eternidad. Ahora, en este caso de la emisión, ustedes saben que una gota de semen tiene millones y millones de estos seres que al ser mezclados con el óvulo femenino dan vida a un ser humano. ¿Ok? Entonces, una sola gota puede contener millones de estas criaturas. Pero al no haber una inseminización, al no haber que el óvulo no es fecundado, entonces todos estos millones de espermatozoides mueren, que son millones y millones. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros no nos damos cuenta de eso ni vemos eso, porque cuando se habla de semen solamente estamos hablando de ver un líquido medio pegajoso, blancuzo, medio blanco. Eso es el semen para nuestros ojos. Pero si una gota de ese semen se llevara a un microscopio, ahí se verían eso lleno y lleno y lleno de esas espermatozoides vivos. Millones y millones, son muchos. Que esos espermatozoides tienen aproximadamente de 2 a 3 días para morir. Se mueren a los 2 o 3 días. ¿Ok? Entonces, por eso es que el Eterno prohibía a los hebreos las relaciones sexuales 3 días antes, para que cuando él no se presentara o se manifestara o hiciera un milagro o un portento en medio del pueblo, para él no ver esa cantidad de espermatozoides muertos que suman millones y millones, porque están muertos. ¿Ok? Porque eso es lo que es el tiempo que tienen para sobrevivir en medio del útero, dentro del útero. Y porque también la mujer cuando recibe semen se demora por ahí de 2 a 3 días para que el semen salga completamente del útero. ¿Se da cuenta? O sea, tiene un doble significado. Entonces, por eso en la antigüedad, en esta época, el Eterno creó todos estos mandamientos
en cuanto a que era declarado impuro. Por eso dice, cualquier hombre, verso 2, capítulo 15, que tenga una emisión de su carne, su emisión es impura. Y esta será su impureza cuando tenga la emisión, ya sea que su carne fluya con su emisión o ya sea que su carne esté obstruida a causa de la emisión. ¿Ok? Que esté obstruida. Bueno. Dice así, esto enseña que una gota de una emisión que transmite impureza a todo lo que entra en contacto con ella. Este tipo de emisión es semejante al agua que es transpirada por la masa hecha de cebada, cuya consistencia es fluida, es decir, no viscosa, y se parece al color de la clara de un huevo podrido. En cambio, el semen es viscoso y se parece al color de la clara de un huevo no podrido. ¿Ok? Ahora, los sabios dicen que hay dos tipos de impureza causada por emisiones del órgano sexual masculino, una ligera y otra severa. La ligera se refiere a la emisión de semen, capítulo 15, versos 16 al 18. Y el hombre que la tiene se llama Baal Keri. O sea, la severa se refiere a otro tipo de emisión que se le llama Sibá. Y el hombre que la tiene se llama Sab, se le llama Sab. La severidad de este segundo caso consiste principalmente en que después de haber tenido una emisión durante 2 días o más, el Sab debía esperar 7 días libres de emisión antes de poder sumergirse en una mikveh y purificarse. Bueno, yo quiero mencionarles algo, hermanos, muy curioso dentro del judaísmo ortodoxo, basado en esto que acabamos de mirar aquí. O sea, la interpretación rabínica acerca de esto. Y es de que los judíos ortodoxos, la mayoría de ellos no tienen piscinas, ni van a piscinas públicas. Por esto. Por eso es que ellos no van a piscinas públicas. Y por eso el hermano Michael y quién más, el hermano Álvaro de pronto, nos van a dar la razón. Que la mayoría de los judíos, ellos les gusta vivir cerca del mar, o sea, en la playa. ¿Por qué? ¿O para qué? Porque la mayoría de ellos hace su tevilá y su rito de purificación en la playa, en el mar. ¿Por qué en el mar? Porque el mar tiene unas características muy particulares y la principal de ellas es que el agua del mar es salada. Y usted sabe que la sal fue creada por el Eterno para preservar y para purificar. Para purificar. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre en las piscinas? Yo, por ejemplo, a mí nunca me han gustado las piscinas y yo he sido por ahí en toda mi vida me habré bañado en una piscina por ahí 1, 2 o 3 veces no más. Precisamente por esto. Pues no por eso, porque uno andaba en ignorancia, pero nunca me han gustado las piscinas. Pero hoy en día uno da gracias al Eterno el por qué entiende uno por qué no son buenas las piscinas. Y nosotros, hermanos, debíamos de evitar las piscinas. ¿Por qué? Porque una persona que no tiene temor al cielo tiene sus relaciones sexuales y la gente
no tiene la suficiente capacidad moral e intelectual de asearse bien después de una relación. Igualmente, las mujeres, una mujer va a una piscina y si la mujer tiene semen en su útero, en su cavidad, entonces eso se va a mezclar dentro del agua de la piscina. ¿Ok? Entonces, una piscina, así le echen cloros y todo lo que se le echa a una piscina, pues para mantenerla limpia. Pero cuando hay mucha gente metida en una piscina, que todo el mundo está allí nadando y divirtiéndose, de todas maneras, esa piscina está contaminada. Está contaminada. ¿Ok? Porque nadie sabe quién en los 3 días anteriores tuvo emisión de semen o tuvo relaciones sexuales. Entonces, por eso los judíos ortodoxos, entendiendo esto, y ojalá nosotros también, no debemos acostumbrar mucho ni que nos guste mucho a las piscinas. Lo más recomendable es el agua del mar o el agua de una quebrada, de un río. ¿Por qué? Porque el río corre. Por eso es que la escritura habla mucho de las aguas vivas o las aguas que corren. Siempre el tevilá debe de hacerse no en aguas contenidas. Por eso el tevilá nunca se hace en una piscina ni en un tanque, como se acostumbra en la iglesia cristiana, que en los templos allá, al lado del púlpito, siempre hay un tanque o un estanque de agua detenida que los llenan el estanque para bautizar 3, 4, 5, 20, 30 personas. Y eso es una contaminación impresionante. Y aparte de que no se está cumpliendo la Torá porque no es agua viva, no es agua que corre, sino que es agua detenida. Es pura agua detenida. Pero cuando un tevilá se hace en un río, en una quebrada o en una migbe o en el mar, esa es el mejor tevilá, la mejor inmersión, porque si es en el mar, aunque aparentemente el agua no corre, aunque sí corre, pero de todas maneras el mar, el solo hecho de que el agua esté completamente salada, eso produce una doble purificación por el agua salada. Por eso, de verdad, nosotros no hacemos el tevilá en una piscina para nada, porque es agua detenida. Pero sí en un río o en una migbe, porque cuando se hace una migbe, el agua está fluyendo, porque la migbe tiene que ser bien hecha y el agua tiene que estar corriendo de un lado a otro, fluyendo. Eso es lo que en la Torá llama aguas vivas. O sea, aguas que corren. Ese es el agua viva. El agua viva que corre tiene más oxígeno y es más pura porque el agua está corriendo continuamente y alguna impureza que la persona tenga en su cuerpo, literal, el agua se la va llevando porque está corriendo el agua. ¿Ok? ¿No entendemos? Entonces, este tema nunca lo habíamos tratado. Realmente es como lo estamos tratando hoy. Yo pido disculpas a los hermanos pues por las expresiones que aunque son expresiones naturales de algo natural, pero de pronto no se dice mucho. Si alguien tiene algo que decir, aportar o preguntar, bien puede prender su micrófono y diga. Amén. Aporte, hermanos. Bendito sea el nombre del Eterno. Aquí estamos para aprender y para corregir también lo que haya que corregir. ¿Alguien quiere aportar algo, decir algo? O pregunto, si me entendieron, si nos entendemos, si está claro lo que
el tema, hermanos. Bien pueda, digan. Amén, More. A ver, More. Diga, hermana. Amén, amén. Shalom, pastor. Aquí todo entendido, todo lo entendimos muy bien, estamos muy claros con su explicación. Gracias, pastor. Amén. A ver, ¿quién más? A ver, hermano Freddy. Sin palabras, More. Queda uno sin palabras, nos falta mucho. No, gracias al Eterno Baruch Hashem, porque cada paracha es un toque más de la divinidad en nuestras vidas. Que el Eterno lo siga bendiciendo, More, que realmente, gracias, aunque usted se disculpa por lo que expresa, pero realmente lo que necesitamos. Que esas palabras lleguen, se comprendan y se coloquen en práctica, More. De mi parte, no. Bendito el cielo y que el Eterno lo siga bendiciendo grandemente, More, porque realmente le da mucho para enseñarnos, More. Un abrazo. Amén. O sea, estaba yo aquí analizando una parte, y es la parte de, o sea, esta parte de impureza en cuanto a la emisión del semen del varón es diferente a la de la menstruación en la mujer, que también es declarada. Mire que la mujer es declarada tamé, pero el varón no es declarado tamé. Hay una diferencia entre una cosa y la otra. Pero los dos tienen que hacer casi el mismo procedimiento de purificación. Casi el mismo procedimiento. ¿Ok? Entonces, simplemente que hoy en día no hay que hacerlos el rito o lo que está especificado sobre la mujer cuando es declarada tamé o en su estado de nidaj. La nidaj. Que eso es un estudio que está aparte también. Hay dos estudios pendientes, pero el más pendiente es sobre la mikve. ¿Qué significa la mikve? Y lo profundo y los misterios que hay acerca de la mikve. Porque eso, la mikve tiene su ciencia, hermano. Eso tiene una ciencia impresionante. Unas cosas muy profundas. Pero también cuando se habla de la nidad, las leyes de la nidad en las mujeres, eso también tiene una ciencia muy profunda. Que es bueno de pronto ya esta semana o la otra dar el estudio, porque yo lo tengo, el estudio de la mikve. Y también el estudio de las leyes de la nidad para las mujeres. O sea, cómo funciona eso y qué es lo que una mujer vive internamente en su relación con el Eterno, en el Ruach, en los días de sus periodos. Que culturalmente, pues, se ha perjudicado más bien a las mujeres, más que todo en África, en el Medio Oriente, en esas culturas tan cerradas. Se ha hecho mucho daño y se ha estigmatizado a las mujeres. Pero cuando uno va a la Torá y estudia eso sobre la nidad, eso es una cosa espectacular, que en vez de ser un estigma, es una bendición. A pesar de las incomodidades y todos los derivados de todo eso que tiene los periodos, pero eso es una bendición que las mujeres deben de aprovecharlas al máximo para su propio bien, tanto físico como espiritual. ¿Ok? Entonces tenemos pendiente esta parte, hermanos, hacer el estudio de la mikve, el porqué de la mikve, la mikve y la importancia de la mikve, porque así por encimita hemos explicado que la mikve tiene unas medidas
que están reflejadas en el Evangelio de Juan. Curiosamente, el Evangelio de Juan, como se dice, se chispoteó y quedó eso ahí escrito. El Evangelio de Juan, capítulo 2, verso 5 y 6. El primer milagro que Yeshua hizo, que fue transformar el agua en vino. Entonces, el relato dice, en el verso 6 dice, y había allí 6 tinajas pétreas asentadas conforme a la purificación de los judíos. ¿Qué quiere decir eso? 6 tinajas pétreas asentadas conforme a la purificación. De que allí estaban esos recipientes donde se hacía la medida del agua que debía de tener la migbe. ¿Ok? Porque era una medida. No recuerdo cuántos litros eran. Aquí está. Cada tinaja tenía 35 litros de agua. Cada tinaja. Y si habían 6, 35 por 6, 6 por 5, 30, 6 por 3, 18 y 3, 21. O sea, una migbe tiene que tener oficialmente 210 litros de agua. Cuando uno lleva eso a la Torá y a la gematría, eso nos lleva a cosas a cosas impresionantes y ocultas de la Torá, que nos lleva a una dimensión, hermanos, de entender medidas de carácter astral, porque ustedes recuerdan que alguna vez explicamos, aunque no fue una clase completa, que las medidas del templo están conectadas a la circunferencia de la Tierra, está conectada a la distancia que hay de la Tierra al Sol y del Sol a la Luna y de la Tierra a la Luna. Todas esas medidas están conectadas a las medidas del templo. Pero también nosotros que tenemos huesos, músculos, nervios, arterias, y las medidas que tienen las arterias del cuerpo humano completo, si eso se pone a metro lineal, eso da unas medidas que también están conectadas con las medidas del templo. O sea, eso es una cosa, la Torá, hermanos, no es tanto lo que uno lee al frente, sino lo que hay detrás de los detalles y detrás de los números y detrás de las medidas más que todo. Por eso dice el texto, medida por medida, trazo por trazo, que eso está en los profetas y está en los salmos, donde habla de eso de medida por medida, trazo por trazo. Bendito sea el nombre del Eterno. Eso tiene todo que ver, hermanos, que hay una conexión entre todos nosotros. Bendito sea el nombre del Eterno. Yo estos días hablaba con Angelito, el hijo del hermano Ángel, que él está en México, en el DF, está estudiando medicina, y él está en estos días estudiando también un libro que se llama Anatomía del Alma. Así es el título del libro, Anatomía del Alma. Que ese libro habla, y se lo recomiendo para que lo consigan, ese libro habla de la relación que tiene cada órgano del cuerpo humano, la relación que tiene con la Torá y con la naturaleza. O sea, la conexión que hay. El vaso, el hígado, el riñones, el estómago, el corazón, el cerebro, los ojos, los oídos, la boca, la nariz. Todo está relacionado con la Torá y con el universo. Entender eso es entender el propósito de Dios en la creación del ser humano, que fue creado a imagen y semejanza de Él. Bendito sea su nombre. Eso es muy profundo, esa palabra, a imagen y semejanza de Él.
Eso tiene muchas implicaciones y tiene un mensaje y una enseñanza para todos nosotros. Bendito sea el nombre del Eterno. Muy bien, hermanos. Vamos ahora entonces a preparar el cierre. Voy a pedirle a los hermanos ahí en Bucaramanga, allá donde la hermana Marina, ahí donde está toda la familia reunida, para que nos prepare el Shema. Es tan amable. Ana Marina. Luego, el hermano Maicon. Ok, pastor.